capítulo 3, y vamos a leer nada más el verso 20. Vamos a hablar de un tema que a veces nosotros no lo hemos considerado y no lleva el propósito de que nos sintamos extraterrestres, pero sí lleva el propósito de ubicarnos quiénes somos, qué es lo que hacemos aquí en la tierra y para dónde vamos. Amén. Dice así, Filipenses 3:20 dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por traernos el día de hoy. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos aquí presentes. Nos ayudes a poder imprimir tu palabra en nuestro corazón, para que así nosotros podamos comprender en plenitud nuestro propósito aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Muchas gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ser ciudadano es tener derechos y obligaciones. Así como somos ciudadanos mexicanos, tenemos derechos y obligaciones. Cuando fallamos a nuestras obligaciones, hay autoridades o hay personas o servidores públicos que nos ayudan a entender en qué nos estamos equivocando. Regularmente las personas rebeldes, las personas que no quieren entender, que no quieren someterse a lo establecido por la ciudadanía de cada país, pues entonces se les aplica una sanción. Algunos son sanciones administrativas, otros son sanciones ya penales, de acuerdo a la gravedad del caso. Y así estamos nosotros identificados como mexicanos o como ciudadanos del país de México. Por ejemplo, en México hay libertad religiosa, ¿verdad? La discriminación no viene por parte de la ciudadanía, viene por parte de las personas. Dicho de otra forma, la discriminación no es porque yo soy ciudadano mexicano o porque haya una ley de discriminación, sino que la discriminación viene porque hay personas que no aceptan a otras. En otros lugares se le llama racismo, ¿verdad? Cuando es cuestión de razas. Y en cada país se establecen las leyes que se requieren. Por ejemplo, una vez que yo estuve en un congreso, estuve platicando con un musulmán, y dice, en el país del que yo soy, me prohíben mi religión. ¿Sí? Y como me prohíben mi religión, tuve que salirme de mi país y irme a un lugar donde me acepten mi religión. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una ciudadanía que tenemos que adoptar. Nosotros en este mundo estamos viviendo no en el país de México, sino en el reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? No vivo en el país de México, vivo en el reino de Dios, el cual ese reino de Dios me hace a mí embajador. ¿Qué significa? Que yo, aunque soy mexicano, soy embajador del reino de Dios, porque yo tengo otra ciudadanía. Ahora, yo debo valorar qué ciudadanía para mí es más importante. ¿Sí? Yo no me estoy rebelando en contra del país de México ni de sus leyes. Lo que estoy diciendo es de que nosotros vivimos
terrenalmente, pero también somos personas espirituales, que increíblemente, o mejor dicho, ya estipulado por la ley de Dios, lo terrenal se va a quedar aquí hasta que sea transformado, según el capítulo 15 de Primera de Corintios. Va a ser transformado. Y los únicos que vamos a ser transformados somos aquellos que realmente somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios, de la vida eterna. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la transformación de nuestro cuerpo no es para todos. Es por eso que hay películas que hablan del arrebatamiento, donde inclusive personas que se creían que se iban a ir, que casi les salían alas y una aureola, y a pesar de eso, la misma película narra que se quedó. ¿Por qué? Porque no es lo que la gente crea de las personas, sino es mi relación con Dios y mi ciudadanía que yo estoy practicando y que yo vivo. ¿Sí me estoy explicando? Esta ciudadanía que Dios nos da cuando aceptamos a Jesucristo es una ciudadanía eterna. La ciudadanía que recibimos en México, por ejemplo, es desde que nací y me dieron mi acta de nacimiento hasta que me den mi acta de defunción. Ahí llega mi ciudadanía, ahí llegan mis derechos y ahí llegan mis responsabilidades. Esta ciudadanía que Dios nos ofrece es una ciudadanía eterna, es una ciudadanía que no tiene fin, es una ciudadanía que no caduca, o sea, no tiene límite de caducidad o ¿cómo se dice? Fecha de vencimiento, sino que es eterna. No, está bien. Esta ciudadanía debe ser tan importante para nosotros que nos debe llevar a ubicarnos qué es lo más importante que nosotros debemos practicar. La ciudadanía del mundo o de aquí de México, solamente con que respetemos un montón de reglas, dijo el otro. Porque hay reglas, ¿para qué? De tránsito, hay reglas para, le llaman las famosas reglas o reglamentos para convivir bien. Por ejemplo, el reglamento de policía, ¿verdad? Lleva el propósito de establecer una sana convivencia. ¿Ok? Si alguien se sale de ese reglamento, entonces el policía tiene la facultad para acceder o accionar de acuerdo a lo que la misma ley o el reglamento le permite, ¿sí? Para ubicarnos y para hacernos ver que nos estamos excediendo y que estamos cayendo en un problema de no tener paz o una feliz convivencia. ¿Estamos? Por eso la ley de género, por eso las leyes inclusive las casas tienen una ley. Tenemos que pagar catastro y tenemos que pagar una serie de cosas porque está todo bien regularizado, y eso nos da ciertos derechos también, ¿verdad? El derecho de los niños, el derecho de los ancianos. Ahora ningún anciano puede ser abandonado, ¿verdad? O mejor dicho, ningún anciano debe ser abandonado, porque a los hijos se les exige, se les reclama, se les obliga por medio de la ley a cumplir para que no esté abandonada esa persona. Solamente una persona que no tiene familia, que no tiene descendencia, ¿verdad?
es la que pues definitivamente el Estado o el municipio abre una casa hogar y que aquí en México se le llama asilos, ¿verdad? Para que vayan y metan o vaya esa persona que no tiene familia, vaya y tenga un lugar donde vivir. Hermanos, toda esa problemática del mundo no se lleva a cabo en el cielo. Porque nosotros estamos siendo entrenados aquí para aprender a vivir en el cielo. Ahora, si no aprendemos a respetar a Dios, que nos pide las cosas por amor, entonces usted cree que usted se va a sentir muy bonito cuando llegue delante del Señor. Le pregunto. Usted tiene que ir aprendiendo, yo tengo que ir aprendiendo aquí en este mundo que estamos viviendo, a entender quién es Dios, a entender el tipo de respeto que se hace y el tipo de ciudadanía que nosotros debemos de vivir. El creyente, nosotros debemos de comprender que ya no somos ciudadanos de este mundo, que hemos llegado a ser extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Ha oído usted de la famosa película El Peregrino? ¿No? Inclusive salió en cartelera del cine, ¿verdad? Si usted la puede ver, se la recomiendo. Se la recomiendo. Trata precisamente de cómo nosotros somos peregrinos en este mundo y cómo nuestra ciudadanía celestial se pone en juego, pero también cómo es que podemos ser victoriosos y podemos mantener nuestra ciudadanía. Hay inclusive algunos folletos que hablan de este tema de ser peregrinos, y en estos folletos nos explican y nos dicen inclusive que hasta el final de nuestra vida también tenemos que seguir decidiendo. Cuando ya uno muere, cuando ya uno pasa de este mundo al reino celestial, entonces las cosas son diferentes, porque ahí ya no decides tú, ni decido yo. ¿Sí me estoy explicando? Porque vamos a ser integrados al reino celestial, donde hay un creador, hay un Señor, hay un Rey, hay un Dios, que con solo verlo, nosotros vamos a inclinarnos y vamos a someternos. Ya ves cómo somos de rebeldes nosotros. Usa la palabra nuestro hermano Francisco Barraza, ¿verdad? Éramos ingobernables, ¿verdad? ¿Sí? Pues ingobernables y todo, aquí lo podíamos hacer, porque estamos en ese proceso de ir nosotros entendiendo nuestra ciudadanía. ¿Por qué lo vamos a entender mejor en el reino celestial? Porque el problema de nuestra vieja naturaleza va a desaparecer. ¿Cuál es el problema de mi vieja naturaleza? O de mi carnalidad, en el caso a las personas que no tienen a Cristo en el corazón, ¿verdad? O la imputación de pecado y de maldad en la persona. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos lleva, y vamos a hacer la lista de las obras de la carne, nos lleva a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a los enojos, ¿qué más? A la hechicería, a la brujería,
a las enemistades, a los pleitos, nos lleva también al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, nos lleva a la blasfemia, nos lleva a los vicios, al alcohol, a la drogadicción. Todo eso es obra de la carne. Dicho de otra forma, los conflictos que tenemos, porque de ahí nace el egoísmo, de ahí nace la vanagloria, de ahí nace la envidia, el rencor, el orgullo, de ahí nace todo eso. Y todos los problemas que tenemos nosotros es precisamente por eso. Porque a veces nos ponemos orgullosos, porque a veces nos ponemos déspotas, porque a veces nos ponemos lujuriosos, porque a veces nos ponemos enojones, problemáticos, pleitistas. Y ahí está el problema. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos perdonados y fuésemos liberados de nuestra vieja naturaleza. Pero como estamos en este mundo todavía, la conservamos. Y tenemos que aprender a vencerla todos los días, para que así podamos vivir como ciudadanos del reino celestial. ¿Sí me están a entender? Entonces, cuando yo entiendo que soy ciudadano del reino de los cielos, y no de este mundo, sino del reino de los cielos, entonces entiendo que mi prioridad importante o básica o que debe tomar preeminencia es precisamente el hecho de entender y saber que soy ciudadano del reino de los cielos. Somos peregrinos, hermanos. Gracias, hermano. Le voy a pedir a Isaac, por favor, que ponga Hebreos 11:13. Esto que estamos platicando viene en Romanos 8:22 al 24, Gálatas 4:26, Hebreos 12:22 al 23, Hebreos 13:14, 1 Pedro 1:17 y 1 Pedro 2:11. Pero solamente vamos a ver Hebreos 11 al 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quién está hablando? Me pregunto yo. ¿Está hablando de todos los héroes de la fe? Súbete al verso, ¿qué es el número 11? 13, perdón. Súbete a ver. No, mucho más arriba. Déjeme checar aquí. Verso 4. Fíjese qué interesante el autor de Hebreos. Después de dar una definición de la fe, después de dejar claro que no es una fe alocada, ni es una fe, ¿cómo se dice? Una fe ciega, ni es una fe que tiene imprudente, ¿sí? Porque mucha gente cree que a todo le llama fe, ¿sí? Pero aquí esta fe está definida, y la fe verdadera es la que tiene certeza
y convicción. Certeza de que Dios lo ha mandado y convicción de que va a recibir sus promesas que Él ha dado. ¿Sí? No se trata de una fe loca y tonta. Se trata de una fe definida, que tiene que ver con los mandatos de Dios y tiene que ver con sus promesas. Y precisamente hablando de lo que Dios ha mandado y de lo que Dios ha prometido, inicia una lista en el versículo 4 y habla de la fe de Abel. ¿Quién fue Abel, hermanos? El hermano de Caín que Abel ofreció la mejor ofrenda. ¿Sí? Entonces, lo que lo motivó a Abel a ofrecer la mejor ofrenda fue precisamente el hecho de ver de lejos, el hecho de... otra vez vete al 13, hermano, por favor. Aquí lo veo yo. El hecho, hermanos, de mirarlo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que él era extranjero, que él era peregrino. Este asunto no nació el día de ayer, ni siquiera nació con Jesucristo. Jesucristo vino y murió por nosotros para hacernos libres de la torpeza, de la desobediencia que el ser humano cometió. Y desde Abel, desde el principio de los principios, la fe inició mirando de lejos, creyéndolo con firmeza, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos, que no era de este mundo. Luego el verso 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también miró de lejos, también lo creyó, también lo declaró y también lo vivió. Vivió en este mundo sabiendo que él era extranjero. Mira el verso 6. Perdón, ¿en qué vamos? Ok, en el 6. Y aquí aclara la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú no tienes la visión de ver de lejos el reino de Dios o el reino celestial, si tú no tienes la visión de creerlo, si tú no tienes la visión de confesarlo, significa que el problema que tienes es problema de fe. Porque dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que no anda jugando, y que es galardonador de los que le buscan. Dios nunca se queda con nada. Tus acciones, tus deseos de tu corazón y cada servicio y cada situación que tú vivas de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a cómo tú te sientas, la ciudadanía del reino de los cielos, entonces todo tiene recompensa. Luego sigue diciendo, verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene o viene por la fe. Noé no solamente obedeció el mandato de Dios, sino que tuvo la visión de entender
que lo que Él era, lo que Él representaba, no tenía que ver con este mundo, sino tenía que ver con el reino celestial. Y entonces puso su vista en el porvenir, puso su vista en la fe en nuestro Señor, en nuestro Dios, de tal forma que pudo avanzar y pudo recibir su recompensa a Él. Y aún le falta todavía, porque fue salvo de la gran inundación mundial, pero aún le falta todavía recibir su promesa de estar en el reino de los cielos. Sigue diciendo, mire hermano, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, lo vio, tuvo la visión, lo palpó, pudo entender y lo saludó, lo confesó, lo creyó. Y es lo que nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que entender y comprender, que lo que nosotros estamos aquí no es para establecernos en el mundo, porque oiga, hay gente que vive como si nunca se fuera a ir, o hay gente que amasa, y no estoy en contra de los ricos, ¿no? De hecho, Dios nos permite la bendición a nosotros de prosperar y ser bendecidos, ¿sí? Conozco cristianos que son multimillonarios. Eso no es el problema. El problema es el corazón, el problema es la fe, que basan su fe en el dinero que tienen, basan su fe en su autoridad, basan su fe en lo que pueden comprar. Y allí es donde está el problema. Allí es donde viene la decepción, porque entonces resulta que llega un problema de salud que ni los millones del mundo alcanzan para que encuentre sanidad. Es por eso que el hombre desde mucho tiempo atrás ha buscado el famoso elixir de la vida. ¿Mande? El elixir de la vida eterna. Pero el elixir de la vida eterna no existe, pero sí existe la obra de Dios en la persona que nos lleva a la vida eterna. O mejor dicho, el elixir de la eterna ¿qué? Juventud. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el deterioro de nuestro cuerpo es cotidiano. El día de ayer ya pasó, ya no vuelve a ser igual. Es diferente. Y nosotros tenemos que entenderlo, que nosotros no somos de este mundo. Somos del reino celestial, del reino de Dios. Inclusive hay gente que vive a lo que sea, porque dicen no hay nada después de la muerte. Y ellos creen que porque no tienen fe, o ellos creen que porque no lo pueden ver, o ellos creen que porque no lo pueden declarar, entonces creen que todo se acaba ahí. Y sin embargo, ¿verdad? Hay evidencia científica que inclusive hay vida después de esta vida. Hay evidencia en videos donde se nota, se ve precisamente el alma de la persona, principalmente cuando muere, cómo deja el cuerpo. Entonces, no estamos nosotros, hermanos, hablando de una mentira, estamos hablando de una gran verdad, pero como dice y como dijimos en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí, hermanos, es donde nosotros tenemos que centrarnos y entender que los grandes hombres y las grandes mujeres que la Biblia expresa, que la Biblia habla y que históricamente se han visto, es precisamente porque han puesto su vista en lo futuro, en la vida eterna, en lo porvenir. Lo han saludado, lo han palpado, lo han
creído, lo han declarado. Y ese es el punto del ciudadano del reino de los cielos. Tenemos que vivirlo, tenemos que declararlo, tenemos que palparlo. Habla de Abraham siendo llamado. Habla también que Abraham vivió como extranjero. Es un símil de nuestra vida aquí en esta tierra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, es multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El ciudadano del reino de los cielos, hermanos, debe entender esto. Que aunque estamos en este mundo, que aunque estamos nosotros navegando con el montón de problemas, porque si usted analiza y ve a cada uno de los héroes que se enumeran aquí, usted al estudiar o al leer acerca de estos héroes, se da cuenta usted que no fue vida fácil la que ellos llevaron. A ver, lo asesinaron. A Noé se burlaban de él, lo despreciaban. Estás loco tú, Noé. Nunca hemos visto llover. ¿Cuándo? Estas cosas imposibles estás declarando tú. ¿Sí? Sara cometió el error de querer ayudar a Dios. Se vio vieja, decrépita, donde la costumbre de la mujer había desaparecido, entendiendo que ya no había forma de concebir. Y quiso ayudar a Dios y lo que hizo nada más es meter en problemas. Y más vivo fue el que como corderito dijo, está bueno. Vamos a echarle ganas con la, ¿cómo se llama? Con Agar, con la sierva, ¿verdad? A veces uno como ser humano, hermano, flaquea. Pero cuando uno le busca la solución la solución a Dios, cometemos un grave error. Y lo demuestra esta situación. Pero volvamos al punto. Así es que, hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también es sujeta a sí misma todas las cosas. Así es que hermanos, el cielo es ahora la patria de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Nuestro nombre está escrito y registrado en el libro de la vida. En nosotros se ha instalado el Espíritu Santo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. En nosotros se ha instalado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y 4, Dios nos ha dejado su palabra para que aprendamos a comportarnos, a vivir como ciudadanos
del reino de Dios. Cada punto debería de tratarse de una sola predicación, pero estamos hablando sobre la ciudadanía, así que solamente vamos a hablar así, muy someramente. Así es que como ciudadano del reino de los cielos, tengo derechos, pero también tengo responsabilidades. Y con los derechos no tengo problema porque esos me los dan. El problema sigue siendo las responsabilidades, porque son esas las que me obligan a comportarme, a vivir, a hablar, a pensar, a hacer las cosas de cierta forma, como un hijo de Dios o como ciudadano del reino de los cielos. Hermanos, no solamente tenemos derechos y responsabilidades, sino también tenemos una herencia que está reservada en el reino de los cielos. El mismo Cristo dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una herencia, hay derechos. Yo tengo derechos como ciudadano del reino de los cielos. Tengo derechos a ser protegido, a ser fortalecido y a ser ayudado. Es un derecho, pero tengo que obedecer lo que la Escritura me dice para recibir los derechos que yo tengo. ¿Sí me estoy explicando? Hay promesas de Dios que son mías, que son tuyas. Yo eso le llamo derechos porque son promesas que Dios me dio. Tengo un derecho sobre ellos. ¿Sí? Pero cada promesa tiene ciertos requisitos, como por ejemplo, hay una promesa de Mateo 28:20 que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a todos los hijos de Dios se nos olvida lo que dice el versículo 19. Y esos son los requisitos. ¿Sí? Id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, verso 20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay otra promesa que dice: donde están 2 o 3 reunidos, allí estaré, pero hay un requisito: en mi nombre, dice. Si te reúnes en una fiesta para festejar un cumpleaños, no. Mande. Donde estemos 2 o 3 reunidos luego se lo digo, no recuerdo ahorita. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que comprender que los derechos que tenemos son las promesas que Dios nos ha dado, y cada promesa tiene requisitos. Por ejemplo, otro ejemplo, Juan 1:12 dice que yo tengo el derecho y el privilegio de llegar a ser hijo de Dios.
Y el verso 13 dice, no nacido de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Pero ¿qué requisitos debo tener? Tengo que creer en Jesucristo y tengo que aceptarlo como Salvador. Si no creo en Jesucristo y no lo acepto como Salvador, entonces no tengo el derecho ni el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así es que, hermanos, nosotros tenemos muchas bendiciones, tenemos nosotros muchos derechos, tenemos muchos privilegios, pero también tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir y llevar a cabo. Pero lo más importante de esto ni siquiera son los derechos y las responsabilidades, es la fe. Porque la fe es la que me hace ver. La fe es la que me hace palpar. La fe es la que me hace declarar, es la que me hace creer. Es la fe. Así es que si no tengo fe, no puedo agradar a Dios, ni tampoco puedo sentirme como un ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todavía mi corazón está aquí en el mundo. ¿Sí? Todavía sigo viviendo como si me fuera a quedar aquí. Todavía sigo pensando y todavía sigo actuando como si me fuera a quedar aquí. En el cielo, amados hermanos, es donde suben las oraciones del creyente, a donde se dirige la esperanza o nuestra esperanza. Así como dije hace un momento que Jesucristo fue a prepararnos lugar para donde que Él esté, nosotros también vamos a estar. Él ha prometido también volver por nosotros para llevarnos consigo. Por eso nosotros los creyentes, hermanos, debemos anhelar una patria mejor, es decir, celestial. Dios no se avergüenza en decir que Él es nuestro Dios. Jesucristo no se avergüenza en decir que Él es nuestro hermano. Porque hay una ciudad y una ciudadanía eterna que es para nosotros. En 1 Juan 2:15 dice que si amamos más al mundo y las cosas que hay en este mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si vamos entendiendo esto de la ciudadanía, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sí tenemos una ciudadanía como parte de este mundo y en México, en nuestro caso, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, sino que nosotros pertenecemos y vamos a una patria mejor, celestial. Y a esa es la que pertenecemos nosotros. Y por último, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el verso 19, 20 y 21. Y vamos a ver también, así como dice Primera de Juan, vamos a ver el por qué nosotros a veces no nos sentimos o no nos ubicamos como parte de una ciudadanía celestial. Dice Mateo 6, 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan.
sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ese es el problema. ¿Dónde está tu corazón, amado hermano? ¿A qué ciudadanía estás enfocándote? ¿Cuál es lo prioritario para ti y para mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Porque la ciudadanía en este mundo es momentánea, pero la ciudadanía celestial es eterna y para siempre. No caduca, ni tampoco expira. ¿Qué es? ¿A qué ciudadanía quieres darle prioridad? Porque a veces usamos, hermanos, cierta cantidad de horas para alimentar la ciudadanía en este mundo, pero no queremos usar ciertas horas para la ciudadanía del reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y es válido, o sea, Dios no nos obliga ni nos somete a fuerzas, pero sí nosotros tenemos que considerar qué ciudadanía es más importante. Yo sé que tenemos que cumplir con ciertos horarios de trabajo. De hecho, yo como pastor inclusive, nadie me dijo que lo hiciera, pero yo me he obligado que cuando menos 8 horas diarias, ¿verdad? Debo enfocarme en trabajar para el reino de Dios. Cuando menos. ¿Sí? Yo lo sé porque entiendo eso, de la responsabilidad de tener un horario, no un horario, sino ciertas cantidad de horas. Pero también sé que debo alimentar, debo incentivar, debo vivir mi ciudadanía en el reino de los cielos. Y el problema es muchas veces que dedicamos el esfuerzo y el tiempo tanto para construir en la ciudadanía de este mundo que olvidamos o nos sentimos tan cansados o nos sentimos tan desgastados o nos sentimos sin ánimo para invertir en la ciudadanía del reino de Dios. Algunos de nosotros que estamos muy agradecidos con Dios, nos hemos hecho compromisos. Por ejemplo, yo era uno de los que llegaba primero a las fiestas y era el último que me iba. Si lo hacía en el mundo, ¿por qué no hacerlo hoy? En el reino de Dios. Si para los vicios invertía, porque nada me regalaban, ¿verdad? ¿Por qué ahora no invertir en el reino de Dios? Si habría tiempo para irme de parranda o para irme de sinvergüenza o para hacer tal o cual maldad, ¿por qué no abrir tiempo ahora para el reino de Dios? ¿Sí me estoy explicando? Todo tiene que ver cómo te sientes como ciudadano. ¿Ciudadano de qué? ¿De este mundo o del reino celestial? Así es que, hermanos, el Señor viene a decirte en esta mañana, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Hay esta promesa, mire qué interesante. El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, el Señor hoy en este día me dice y te dice: eres ciudadano del cielo, del reino celestial. Vamos, hermanos, echándole ganas y ubiquémonos. Que aunque nos sintamos medio mundanones de repente, recordemos: soy ciudadano del reino celestial. Amén. Ponte sobre tus pies. Señor, aquí estamos en esta hora. Queremos agradecerte, Señor, el hecho de que nos hayas salvado, nos hayas perdonado. Gracias por tu obra en nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo para que vayamos caminando, Señor, a ir entendiendo que este asunto no es una religión, sino es una forma de vivir. Es por fe. Es caminando, Señor, hacia el reino de los cielos. Como lo dice tu palabra en el libro de Hebreos, viendo al invisible, viendo y palpando, Señor, teniendo convicción, teniendo, Señor, la visión, mirando, Señor, de lejos, pero proyectándolo, Señor, a nuestra vida y saludándolo ya como teniéndolo enfrente y confesando que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor. Mi fe debe ir más allá de las circunstancias. Mi fe debe ir más allá de las presiones sociales. Mi fe debe ir más allá de mis problemas. Y poder ver que soy ciudadano del reino de los cielos y que me rijo bajo los principios del reino de los cielos. Y que vivo bajo los principios del reino de Dios. Y que ahora, Señor, recibo cada promesa tuya de tu palabra en nuestras vidas por causa de vivir bajo tus principios. Los principios del ciudadano del reino de los cielos. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, nos entregamos una vez más a ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos conduzca, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia,
en el momento preciso de todas las cosas que nosotros hagamos, Señor. Porque necesitamos resplandecer como tus hijos, viviendo tus principios, sabiendo que ya estamos en el reino de Dios y que nuestra ciudadanía no es en este mundo. Nosotros no vivimos como si fuéramos a quedarnos eternamente en este mundo, Señor, porque eso es imposible. Lo que sí, oh Dios, está tu promesa y es palpable, que después de morir, Señor, iremos a la vida eterna. Y entonces, Dios, allí en esa vida eterna es donde realmente vamos a poder disfrutar y vivir tus promesas plenamente en nuestras vidas, Señor. Aquí lo que nos estorba es nuestra vieja naturaleza, el haber sido maldecidos por haber desobedecido. Al desobedecer, la maldición llegó automáticamente por haber desobedecido. Pero gracias, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario. Y esa muerte en la cruz del Calvario de parte tuya nos ha hecho libres a nosotros. Nos ha hecho libres para someter nuestra vieja naturaleza y poder vivir bajo el reglamento y la vida del nuevo hombre o de la nueva naturaleza que has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y cantamos ese hermoso himno que dice: solo